Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Espero que les esté gustando. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales y compartir la lectura si es que les gustó. El día de hoy vamos a leer el capítulo que se llama No hay mal que por bien no venga. Durante los pocos turnos eventuales que hice en varias residencias para ancianos, trabajé con clientes que sufrían Alzheimer, pero Nancy era la primera a la que cuidaba en una casa particular con esta enfermedad. Había sido una mujer dulce, era madre de 3 hijos y abuela de 10 nietos. Su marido aún andaba por ahí, pero muy pocas veces entraba en su habitación. De hecho, uno habría podido obviar fácilmente que vivía en la casa. Las 3 hermanas y los 2 hermanos de Nancy hacían turnos para venir a visitarla, como también lo hicieron al principio unos pocos de sus amigos. Aunque me di cuenta de que estas visitas se fueron espaciando con el paso del tiempo, cuidar a Nancy era un trabajo duro y agotador. Era muy inquieta y resultaba muy difícil controlarla, porque pasaba la mayor parte del tiempo angustiada. Sus momentos de calma eran breves y escasos, y por consiguiente los míos también. Su angustia llegó a ser tan preocupante para todos, especialmente para la familia, que aumentaron su medicación, lo que hizo que pasase durmiendo parte del día. Cuando estaba despierta, sus palabras eran incoherentes. Como suele suceder con los enfermos de Alzheimer, partes de una palabra se mezclaban con partes de otras. A veces podría reconocer en ellas algo parecido al inglés, pero nada estructurado, formal o coherente. Aún así la traté como al resto de aquellos a quienes cuidaba, con cariño y amabilidad, y hablaba con ella mientras hacía mi trabajo. A veces reaccionaba a mi presencia en la habitación, pero otras estaba a miles de kilómetros de distancia y no me habría visto ni aunque tuviera 10 cabezas. De vez en cuando yo misma me encargaba de ducharla, cuando entraba a las 8 de la mañana, aunque solía hacerlo la cuidadora de noche. Si me tocaba lavarla era porque la noche había sido especialmente complicada. Y Nancy seguía dormida cuando yo llegaba, lo cual me parecía bien, pero por lo general alrededor de las 8 ya la estaban duchando. Había días en que Nancy me sonreía, sentada en su silla de ducha, mientras la cuidadora nocturna la lavaba. Una de las cuidadoras tenía unos métodos bien distintos de los del resto, e insistía en que así era como siempre se hacían las cosas en su pueblo. El primer incidente se produjo una gélida mañana de invierno. Al llegar a la habitación de Nancy, la encontré desnuda sobre la cama, tiritando de frío y completamente desprotegida. Acababan de ducharla, y había hecho de vientre en ese momento, dejando un enorme montón de heces bajo la silla de ducha. No era nada nuevo, sucedía a menudo que los enfermos, cuando tenían el trasero al aire debido al hueco de la silla, suponían que estaban sentados en el inodoro. Esas sillas también se utilizaban para colocarlo sobre el inodoro, cuando necesitaban que el asiento estuviese elevado, de modo que no era del todo sorprendente que estas cosas sucediesen en la ducha. Nancy era una persona recatada, de una familia también recatada, por lo que permanecer ahí desnuda sin nada que la cubriese ya le habría resultado suficientemente traumático. Pero además estaba temblando de frío y tenía el aspecto de una niña pequeña y frágil. En cuanto entré y la vi así, terminé de secarla y la cubrí con una manta calientita lo más rápido que pude. Encontré a la otra cuidadora en el baño, limpiando el desaguisado. No pude contenerme y le comenté la situación, aunque traté de ser diplomática, y le dije que ya lo había limpiado yo después. La prioridad debía ser la comodidad del enfermo, no que el suelo del baño estuviese limpio. Su única respuesta fue encogerse de hombros. El otro incidente tuvo lugar mientras esa misma cuidadora y yo hacíamos el cambio de turno, unas pocas semanas más tarde. En general no me gusta llevar reloj, y siempre que puedo evito que me marque la estructura del día. En lugar de estresarme por tener que ir corriendo de un sitio a otro, cuando debo trabajar siguiendo un horario estricto, suelo darme un margen para llegar a los sitios con tiempo. Eso me permite disfrutar más del trayecto, ya sea corto o largo, y estar más presente a lo largo del camino. Pero esa mañana, en concreto, el tráfico era particularmente fluido, así que llegué antes de lo que esperaba. Después del primer incidente, la otra cuidadora acostumbraba a duchar a Nancy todavía más temprano, para que yo no fuese testigo de ninguno de sus métodos. En realidad nos llevábamos bastante bien desde que nos conocíamos. Habíamos compartido el cuidado de varias personas y nos habíamos visto a menudo en los cambios de turno a lo largo de los últimos años, pero su falta de empatía con Nancy y con enfermos anteriores, que yo había podido constatar, hacían muy difícil que siguiese viéndola como una cuidadora profesional. La situación empeoró aún más
cuando entré en el baño para dar los buenos días y me encontré a la pobre Nancy sentada en la silla de ducha, tiritando de frío, completamente congelada y con los dientes castañeando. Cuando le pregunté qué pasaba, la cuidadora me explicó que así era como duchaban a la gente en su pueblo. Les echaban agua congelada por todo el cuerpo durante un par de minutos, después agua caliente durante otros 2, a continuación de nuevo 2 minutos de agua helada, después otra vez caliente, para acabar siempre con agua fría. Activaba la circulación, decía, y tal vez tuviese razón. Ni lo sé ni me importa, aunque reconozco que nadar en agua fría siempre me ha tonificado el cuerpo. El problema era que estábamos en pleno invierno. En el exterior el viento soplaba con fuerza, haciendo temblar las ventanas, e incluso bajo techo hacían falta varias capas de ropa. Esa diminuta señora estaba tan enferma que iba a morirse. No necesitaba ninguna tonificación para salir a correr alrededor de la manzana. Nancy estaba demasiado débil para hacer cualquier cosa. Lo único que necesitaba era estar calientita y cómoda. Nuestro trabajo consistía en procurarle bienestar, lo que incluía esa comodidad y no tenerla en una silla de ducha completamente aterrorizada, pasando tanto frío que los dientes le castañeaban. En mi opinión, lo que necesitaba la pobre Nancy era que la cuidasen con cariño y que le diesen calor. Aunque nunca he tenido demasiada fuerza física, cuando me ha hecho falta siempre he podido recurrir a ella. La injusticia o la crueldad hacen que me dispare. Con educación pero sin tapujos, le hice llegar mi mensaje a la otra cuidadora, que lo recibió y aceptó que a partir de ese momento solo se utilizase agua caliente en la ducha. Los días fueron pasando sin sobresaltos. Esa cuidadora se iba de vacaciones y no volvería en una temporada. Su sustituta, a la que yo conocía levemente, se llamaba Linda. Siempre resultaba refrescante entrar a trabajar en el turno siguiente al suyo, porque era muy agradable charlar con ella y su ética de trabajo era muy buena. Sentí alivio por nuestra enferma y recé una oración dando las gracias. Nancy continuó hablando tan incoherentemente como siempre. Cuando salía de la cama pasaba casi todo el tiempo intranquila y agitada, pero como le habían aumentado la medicación, estos momentos no duraban mucho. Se suponía que las barras laterales de su cama tenían que estar subidas todo el tiempo, pero cuando la cosa estaba calmada, yo se las bajaba para eliminar la barrera que nos separaba. A veces Nancy respondía bien a mis atenciones, como cuando le daba crema en las piernas, o cosas así. Pero incluso durante los momentos de mayor tranquilidad, cuando hablaba, lo hacía en el idioma que solo los enfermos de Alzheimer entienden. Ninguna claridad ni estructura en las frases, solo mascullaba sílabas inconexas. Cuando la conocí llevaba ya varios meses hablando así. Un día, después de ayudarla a ir al baño, volvió a la cama arrastrando los pies y agarrada de mi mano. Se me cayó al suelo el tubo de no sé qué cosa que llevaba en la otra mano y me reí mientras me agachaba a recogerlo. Siempre traté a Nancy como a cualquier otra persona que cuidara, incluso a pesar de que su mente estaba ausente, así que me levanté sin dejar de hablarle y riendo aún. En ese momento, con una claridad meridiana y mirándome directamente a los ojos, Nancy dijo: «Creo que eres encantadora». Una enorme sonrisa me iluminó el rostro y nos quedamos un minuto sonriéndonos la una a la otra. Tenía delante a una mujer completamente cuerda y lúcida. En ese instante comprendió perfectamente lo que le estaba pasando, así que le respondí de corazón: «Y yo creo que tú también lo eres, Nancy». Su sonrisa se hizo más amplia, nos dimos un abrazo y volvimos a sonreírnos. Fue precioso. Pero a esas alturas le costaba mucho mantener el equilibrio, así que proseguimos el camino hacia la cama, tomadas de la mano. Cuando me senté a su lado para subirle las piernas a la cama, Nancy pronunció una frase incomprensible en el idioma de Alzheimer, algo que nadie habría podido entender. Habría vuelto a desaparecer, pero sin duda alguna la había tenido allí conmigo durante un breve instante. Nadie conseguirá convencerme de que no fue así. Puede que las personas enfermas de Alzheimer no sean conscientes de lo que les suceda la mayor parte del tiempo, pero que no sean capaces de expresar sus pensamientos con claridad y estén a menudo confusos no significa que no se den cuenta de la situación que los rodea. Ser testigo de ello en primera persona hizo que cambiase mi forma de ver esta y otras enfermedades. Una semana después le mencioné el episodio a Linda, la otra cuidadora, que estuvo de acuerdo en que se trataba de algo especial. Poco tiempo más tarde, Linda también experimentó uno de esos momentos de lucidez de Nancy, aunque quizá no tan entrañable. Como parte de sus tareas durante el turno de la noche, debía darle la vuelta en la cama cada 4 horas para evitar que le saliesen llagas. A menudo Nancy estaba profundamente dormida, pero había que hacerlo. Eran órdenes del médico.
Una noche, al ir a moverla a eso de las 4 de la mañana, Linda oyó como Nancy le decía con voz clara y firme: «Ni te atrevas a moverme». «Tranquila, Nancy», respondió desconcertada. «Dulces sueños». Linda estaba asombrada y volvió a dormirse. Cada día la familia venía a verla y me dejaba media hora libre. Eran turnos largos y agotadores y ese rato de descanso era de agradecer. La casa de Nancy estaba en un barrio junto a la playa, así que bajaba la colina y me quedaba mirando el mar desde una roca. Las piedras estaban parcialmente cubiertas de percebes y charcos de agua de mar, pero había muchos sitios por los que se podía caminar, lo que me permitió acercarme al borde de la plataforma sin problemas. Mientras respiraba el aire marino, me deleitaba en el frescor de la brisa y la inmensidad del océano. A veces había otra persona aún más metida entre las rocas, justo en el borde del agua. Tocaba el saxofón, era maravilloso verlo y escucharlo, con su música perfectamente acompasada con el ritmo del mar. Me quedaba hechizada y lo absorbía durante todo el tiempo posible, antes de volver a subir la colina de mala gana. Cada vez que la oía, sin excepción, la música me ayudaba a sobrellevar el resto de mi turno. Naturalmente luego se lo contaba a Nancy, aunque estuviese completamente metida en su mundo. A mí eso no me importaba. Mi intención era tratar de estimularla constantemente, si es que podía, contándole cosas del mundo exterior, porque su mundo se reducía al dormitorio, al cuarto de baño y al salón. Durante 2 meses le hablé del hombre del saxofón, sin obtener ninguna respuesta ni signo de interés. Pero un día volví exultante e intenté describirle la melodía que había escuchado, como si uno pudiese realmente usar las palabras para explicar la música. Entonces Nancy me miró a los ojos y me sonrió. Mientras yo recogía la colada pocos minutos después, ella empezó a tararear una melodía. Normalmente este era el momento del día en que estaba más agitada, pero esta vez se pasó un buen rato tarareando. Aunque se fue tan rápido como había venido y Nancy volvió a estar a miles de kilómetros de distancia, farfullando sílabas incomprensibles. Estos destellos de lucidez hacían que me sintiese recompensada por haberle contado cosas a Nancy durante todo este tiempo, a pesar de que normalmente no obtenía la respuesta que habría querido, pero que una persona no responda como te gustaría no es motivo suficiente para lamentar haber hecho un intento por comunicarte con ella. Los demás son sueños de sus reacciones, de la misma manera que nuestras reacciones son responsabilidad exclusivamente nuestra. Mis muros iban cayendo ladrillo a ladrillo y sentía que crecía en mí la necesidad de expresarme. Y sin embargo al mismo tiempo iba perdiendo importancia porque cada vez me preocupaba menos cómo me vieran los demás. Pasara lo que pasase, quería ser valiente y sincera. De ahí en adelante, aprender a abrirme también me estaba sentando bien, muy bien, de hecho. También era consciente de que el que yo estuviese cambiando para mejor no implicaba necesariamente que a otras personas en mi vida les pareciese bien. Los nuevos hábitos que se estaban consolidando me permitían liberarme poco a poco de mi pasado y hacían que me sintiera capaz de cambiar las cosas. Sin embargo, esta evolución personal no era del agrado de todos, pero debía ser yo misma, no la persona que los demás esperaban de mí. En mi interior estaba naciendo un nuevo ser que quería salir al mundo y darse a conocer. En particular sentía que una de mis amistades estaba muy descompensada desde hacía años. Evidentemente esto era toda una lección sobre los límites que hay que marcar, y la estaba aprendiendo, con todos los cambios que estaban sucediendo dentro de mí, incluida la satisfacción por expresar sinceramente lo que sentía. Me llegó un momento en que necesitaba explicarle a esa persona lo que sentía, así que con franqueza le expuse lo que pensaba, confiando en que lo entendiese. No pretendía enfrentarme a mi amiga, sino simplemente compartir mi impresión de que ella esperaba que yo hiciese todo el esfuerzo para vernos y la sensación de desequilibrio que eso me provocaba. Éramos amigas desde hacía mucho tiempo y sentía que la sinceridad nos permitía seguir adelante, pero no fue así. Lo único que hacía que el vínculo perviviera hasta entonces era la costumbre. Mi amiga me respondió con una rabia que no imaginaba que pudiese albergar. Yo sabía que era el miedo y el dolor los que habían provocado esa reacción, pero la intensidad de la rabia que recibí me resultó abrumadora. Me di cuenta de que en realidad no la conocía. Era capaz de una crueldad que nunca había intuido ni sospechado. Así que cortamos nuestra relación por completo. Acepté su decisión y la respeté con serenidad. Había que pasar página. De todas maneras, yo seguía recordando los años de nuestra amistad como un hermoso regalo, y aún sigo haciéndolo.
Al final los recuerdos felices son los únicos que perduran, aunque dejar que esa amistad desapareciese fue relativamente indoloro, porque no tenía ningún sentido mantener una relación en la que no cabía ni la sinceridad ni el equilibrio. Sé que yo también contribuía al fracaso de esa amistad, consciente o inconscientemente. Cualquier relación en la que uno de los dos no se expresa libremente a fin de evitar problemas estará dominada por la otra persona y nunca podré ser sana o equilibrada. Por otra parte, la sinceridad hizo que un par de años más tarde, otra de mis amistades mejorase mucho. Mi vida estaba cambiando, así que a veces llamaba a personas que me conocían bien para comentar estos cambios, pero siempre me costaba localizar a esta amiga en particular. Aunque ella volvía a necesitarme, un día me harté de esta situación y le expliqué con toda sinceridad que iba a necesitar su apoyo de verdad durante un tiempo. Hablar con franqueza hizo que nos sintiésemos mucho más unidas y dio lugar a una hermosa conversación. Ella también me dijo muchas cosas, y nuestra amistad salió reforzada gracias al respeto mutuo y a nuestra madurez emocional. Finalmente aceptamos que ella no era ese tipo de amiga a la que una puede recurrir en cualquier situación. De modo que me centré más en mí misma y en mis amigos de toda la vida. Aunque yo ya no necesitaba tanto de su amistad, mi amiga también tuvo que asumir que yo no iba a estar siempre a su disposición. Ni tenía fuerzas suficientes, ni quería seguir desempeñando ese papel. Aceptar las debilidades de cada una y tener el valor de hablar de ello con sinceridad hizo que nos sintiésemos aún más cerca la una de la otra en muchos otros aspectos. Hoy en día, ninguna de las dos fuerza la intensidad de nuestra amistad, por lo que nuestra relación es madura, muy sincera y siempre divertida. No nos vemos con tanta frecuencia como antes y nuestras vidas no están tan entrelazadas como en épocas pasadas. Todas las relaciones experimentan cambios y las amistades también. A pesar de lo sucedido, nuestra amistad es más sólida que nunca. Nos mostramos sinceras la una con la otra y nos aceptamos como somos, no como cada una querría que la otra fuese. Cuando nos vemos, ambas disfrutamos de lo afortunadas que somos por poder pasar tiempo juntas. Así que, aunque tengamos que pagar un precio por expresar nuestros sentimientos como me sucedió a mí con la primera de mis amistades, sé que todas las demás relaciones que tengo se basan en la madurez y en la sinceridad, y son realmente valiosas. Una de mis aspiraciones fundamentales a día de hoy es expresarme tal como soy. Tardé mucho tiempo en conseguirlo, pero es algo enormemente liberador y además me permite reconocer a las personas que están pasando por una situación similar. Cuando pienso en lo mucho que uno gana al expresarse con sinceridad, no puedo sino desear que algún día otros también encuentren ese lugar en su interior. La breve respuesta de Nancy, entre toda la confusión en la que vivía, fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Si no le hubiese hablado de tantas cosas sin esperar ninguna reacción por su parte, nunca habría recibido una recompensa como esa. Es muy arriesgado dar por supuesto que los demás saben lo que sientes o que siempre los tendrás ahí, cuando en realidad pueden morir en cualquier momento. Dar por sentado que alguien siempre estará ahí tiene un alto precio. No todos los días serán alegres. Todos estamos creciendo y viviendo días difíciles, pero también podemos tener pensamientos hermosos que compartir. Por eso es imprescindible que expresemos nuestros sentimientos con franqueza y que escuchemos con frecuencia a los demás. Es muy fácil olvidarlo y acabar así encerrados en nuestro pequeño mundo privado. Una canción de un cantautor australiano muy conocido y apreciado, Mick Thomas, expresa perfectamente la idea de dar por supuesto que la gente siempre estará ahí para nosotros. Habla de cómo nuestras vidas hacen que nos encerremos en nosotros mismos, hasta tal punto que el protagonista de la canción ni siquiera se fija en que su mujer se ha teñido el pelo, entre otras cosas. El mensaje principal se resume en esta frase: se le olvidó lo hermosa que era. Aunque la canción habla de un tipo que descuida a su mujer, podemos aplicarla a cualquier relación. Las mujeres también dejan de prestar atención a sus hombres y ya no perciben su belleza, tanto interior como exterior. Además, las mujeres no siempre se dan cuenta de que un hombre expresa su amor de las maneras más diversas, como por ejemplo haciendo cosas para complacer a su compañera. Los niños también dan por sentado que sus padres siempre estarán ahí, y lo mismo sucede a veces en sentido inverso. Amigos, primos, hermanos, hermanas, compañeros de trabajo, abuelos y miembros de nuestra comunidad. Todos damos por supuesto que seguirán a nuestro lado. Es muy fácil centrarnos en lo que no nos gusta de una persona, que en realidad no es más que una imagen parcial de nosotros mismos,
pero muy a menudo ni siquiera reconocemos lo que sí nos gusta de los demás. Es cierto, a veces falta tener valor para ser sinceros, ya que no sabemos cómo reaccionará la persona a la que nos abrimos. También deberíamos tener en cuenta sus necesidades. Sin embargo, sé por experiencia que la sinceridad tiene su recompensa, aunque a veces no sea la que esperábamos. Puede llegar en forma de autoestima o de vivir libre de culpa cuando muere un ser querido, o de mantener relaciones más ricas y abandonar aquellas que no nos hacen bien, o de muchas otras maneras que no podemos ni imaginar. Lo importante es que al tener el valor de expresar nuestros sentimientos, estamos haciéndoles un regalo tanto a los demás como a nosotros mismos. Cuanto más tiempo retrases ese momento, mayor será la carga de todo aquello que necesitas decir. Nancy no volvió a hablarme de forma comprensible, pero no importaba. El regalo que recibí ese día era recompensa más que suficiente. Su nieto también vivió uno de sus momentos de lucidez mientras cantaba para ella una tarde. Nancy no habló, pero miró a su nieta a los ojos y le sonrió con cariño, no como una persona enferma de Alzheimer, sino como una abuela orgullosa de su nieto, encantada con la manera que había escogido para expresarse a través de la canción. No podemos saber qué regalos nos ofrecerá la vida hasta que los tenemos ante nosotros, pero de algo estoy segura, el valor y la sinceridad siempre tienen recompensa. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy de este libro, de qué te arrepentirás antes de morir, y deseo también que sea un libro de reflexión para iniciar este año 2024. Los espero en el próximo video. El próximo sábado les compartiré el lamento número 4. Les recuerdo que son 5. Muchas gracias por escuchar.